Hola clase, me llamo John Sanders. Hoy día voy a explicar los grados de periodismos para Uruguay y Paraguay. Es muy interesante, ya que yo estoy comprando dos países. Hablaré sobre una universidad por cada. Voy a hablar sobre los requisitos y las clases primero. Uruguay y Paraguay son similares a los Estados Unidos, con los grados de periodismos. Por ejemplo, en Paraguay vas a aprender Introducción a las tecnologías de información y la comunicación. Otra clase es Historia de la comunicación. En el segundo semestre vas a la clase de lengua española. Con Uruguay vas a comprobar hechos, estudiar en similares cursos y mirar presentaciones. Generalmente vas aprendiendo la importancia del periodismo en un mundo. Una educación de periodismo en las universidades Uruguay dura de 3 a 4 años completar. La educación de periodismo en Paraguay es muy similar de años de estudio. La educación dura de 3 a 4 años completar también. Uruguay y Paraguay tienen una combinación de sistemas de calificaciones similar a Estados Unidos. En Uruguay se tiene un promedio acumulado de calificaciones usando los porcentajes. Las universidades calculan el porcentaje de desempeño. En Paraguay, las universidades usan el sistema de créditos. Los créditos son requeridos para graduarse. Los dos sistemas son similares a Estados Unidos. La Universidad ORT Uruguay requiere un promedio acumulado de calificaciones 60% o superior previo al proyecto final. No requiere pasantías. La Universidad Autónoma de Acción requiere 180 créditos para graduarse. Hay un examen final, no requiere pasantías también. En conclusión, las universidades de Uruguay y Paraguay son similares una a la otra y los Estados Unidos. Esperando que todos aprendan alguna cosa nueva hoy día. Adiós.